Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos las relaciones, los desafíos amorosos y por supuesto, los tests de lealtad más intensos que puedan imaginar. Hoy, vamos a sumergirnos en una historia que los mantendrá al borde de sus asientos, una historia sobre Hande y Kerem, una pareja que se enfrenta a la prueba definitiva. ¿Superar los obstáculos? ¿O sucumbir a la presión superíndice 3N? Ya lo descubrirú pero les aseguro que el final del final los impactará. Antes de comenzar con esta emocionante historia, me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestras Pro Superíndice 3 y más entregas, llenas de romance e intriga y esos momentos, oh por Dios, que tanto nos gustan. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes porque la historia de Hande y Kerem está a punto de comenzar. Hande y Kerem eran la definición superíndice 3N de la pareja perfecta. Se conocieron en la universidad, compartieron risas, más menos y una pasión superíndice 3N innegable el uno por el otro. Todos sus amigos los envidiaban, la gente en la calle les sonreía al verlos juntos. Parecían destinados a estar juntos para siempre. Llevaban 5 o más menos de relación superíndice 3N, habían superado los típicos altibajos de cualquier noviazgo, y la idea del matrimonio rondaba cada vez con fuerza en sus conversaciones. Imaginaban una vida juntos, una casa con un jardín lleno de flores, ni un más menos corriendo alrededor y un futuro construido sobre el amor y la confianza. Kerem, un arquitecto talentoso y ambicioso, estaba trabajando en un proyecto crucial para su carrera. Un rascacielos emblemático que lo catapultará a la fama. Este proyecto no solo significaba un avance profesional, sino también copyright en la oportunidad de asegurar un futuro estable para Ocondieresis Copyright, L y Hande. Pasaba 2 enteros en la oficina, obsesionado con los planos, los cálculos y los detalles insignificantes. Para Kerem, este proyecto era que trabajo, era su pasión superíndice 3N, la materialización superíndice 3N de su más menos os. Hande, por su parte, era una reconocida foto superíndice 3 grafa con un ojo artístico excepcional. Su trabajo era su pasión superíndice 3N, y tenía una gran oportunidad de exponer su obra en una importante galería de arte. Sus fotógrafos capturaban la esencia de la vida, la belleza de lo cotidiano y la profundidad de las emociones humanas. Estaba emocionada y nerviosa ante la perspectiva de mostrar su trabajo al mundo, pero también copyright llena de confianza en su talento. La vida parecía sonreírles hasta que apareció superíndice 3 Defne. Defne era la nueva socia de la empresa de Kerem, una mujer hermosa, inteligente y con una ambición superíndice 3N desmedida. Desde el primer momento Defne sintió superíndice 3 una atracción superíndice 3N inexplicable por Kerem, y no dudó superíndice 3 en utilizar todos sus encantos para acercarse a Ocondieresis Copyright L. Comenzó superíndice 3 con cumplidos sutiles, invitaciones a cenas de trabajo y, poco a poco, fue creando una superíndice 3 esfera de intimidad entre ellos. Defne era una maestra de la manipulación superíndice 3N, sabía superíndice 3 usar su belleza y su inteligencia para conseguir lo que quería. Kerem, aunque amaba a Hande, se sentía halagado por la atención superíndice 3N de Defne. Era difícil ignorar su belleza y su constante coqueteo. Después copyright de 2 extenuantes en la oficina, las sonrisas y los cumplidos de Defne eran un respiro, una forma de escape de la presión superíndice 3N del trabajo. Comenzó superíndice 3 a quedarse hasta tarde en la oficina, trabajando con Defne, aunque gran parte del tiempo se dedicaban a conversar y reír. Hande, por supuesto, notó superíndice 3 el cambio en Kerem. Lo veo a distante, preocupado por su trabajo y menos atento a sus necesidades. Las largas jornadas laborales se hicieron frecuentes, y las excusas para no pasar tiempo juntos se volvieron cada vez elaboradas. Ya no compartían las cenas tranquilas que tanto disfrutaban, ni las caminatas por el parque al atardecer. Las conversaciones se volvieron superficiales, y la chispa que antes encendía su relación superíndice 3N comenzó superíndice 3 a apagarse. La confianza de Hande comenzó superíndice 3 a tambalearse. Empezó superíndice 3 a dudar de los sentimientos de Kerem, a preguntarse si aún la amaba. Los celos, ese monstruo verde que corroe las relaciones, comenzaron a roer su corazón superíndice 3N. Pasaba noches en vela, preguntándose copyright estaba haciendo mal,
Q copyright agua cambiado en su relación superíndice 3n. Intentaba hablar con Kerem, pero U con diéresis copyright L siempre esquivaba la conversación superíndice 3n, alegando que estaba demasiado ocupado. Una noche Ande decidió superíndice 3 seguir a Kerem despu copyright S del trabajo. Lo vio salir de la oficina con Defne y subirse a su coche. El corazu superíndice 3n de Ande se rompió superíndice 3 en 1000 pedazos. Lo siguió superíndice 3 hasta un lujoso restaurante en el centro de la ciudad. Desde una mesa apartada, observó superíndice 3 cu superíndice 3 mo Kerem y Defne Rewan, conversaban animadamente y se miraban con una complicidad que a ella le dolía en el alma. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, y sintió superíndice 3 que el mundo se le venía encima. No podía creer lo que estaba viendo. Su Kerem, el hombre que amaba, estaba en una cita con otra mujer. Destrozada por la escena que acababa de presenciar, Ande decidió superíndice 3 confrontar a Kerem. Lo llamó superíndice 3 por telu copyright fono y le exigió superíndice 3 una explicación superíndice 3n. Kerem, sorprendido y asustado, negó superíndice 3 todo. Le dijo que solo eran compau más menos eros de trabajo, que la cena era puramente profesional y que no había nada mu de ese entre U con diéresis copyright L y Defne. Su voz sonaba forzada, poco convincente. Ande, aunque quiero a creerle, no pudo ignorar lo que había visto con sus propios ojos. La duda ya se había instalado en su corazu superíndice 3n, y era difícil deshacerse de ella. Despu copyright S de colgar el telu copyright fono, Ande se sintió superíndice 3 a un mu S confundida y dolida. No sabía Q copyright creer, si confiar en las palabras de Kerem o en lo que había presenciado. La idea de que el hombre que amaba pudiera ser capaz de engau más menos arla la atormentaba. Decidida a descubrir la verdad, Ande contactó superíndice 3 a un amigo en común que trabajaba en una empresa de investigación superíndice 3n privada. Le pidió superíndice 3 que siguiera a Kerem y averiguara Q copyright estaba pasando realmente entre U con diéresis copyright L y Defne. No quiero hacerlo, no quiero a desconfiar de Kerem, pero sentó que era la única forma de obtener respuestas y poner fin a su sufrimiento. Era una decisión superíndice 3n difícil, pero sentó que no tenía otra opción superíndice 3n. Durante semanas el investigador siguió superíndice 3 a Kerem, documentando cada uno de sus movimientos. Las pruebas que reunió superíndice 3 eran irrefutables. Kerem y Defne se veían a menudo fuera del horario laboral, compartían cenas románticas, se daban abrazos y besos a escondidas. Incluso había fotografías de ellos tomados de la mano, caminando por la playa al atardecer. La infidelidad era evidente. Ande recibió superíndice 3 el informe del investigador con el corazu superíndice 3n hecho aún más menos a ICOS. La confirmación superíndice 3n de sus sospechas la golpeó superíndice 3 con fuerza. Se sintió superíndice 3 traicionada, engau más menos ada y profundamente herida. La persona en la que Mood S confiaba la agua a Pu más menos alado por la espalda. Decidió superíndice 3 que no podía seguir viviendo en una mentira. Tenía que terminar con Kerem y seguir adelante con su vida. Pero antes de confrontarlo, Ande decidió superíndice 3 poner a prueba la lealtad de Kerem una última vez. Quería ver si U con diéresis copyright L mismo sería capaz de confesar su error, si a UN quedaba algo de honestidad en U con diéresis copyright L. Quería darle la oportunidad de redimirse, de demostrar que a UN la amaba y que estaba dispuesto a luchar por su relación superíndice 3n. Ande planeó superíndice 3 una cena romántica en su restaurante favorito, el mismo lugar donde habían celebrado su aniversario. Se vistió superíndice 3 con su mejor vestido, se maquilló superíndice 3 con esmero y se esforzó superíndice 3 por mostrar una sonrisa, a pesar del dolor que sentía por dentro. Quería que Kerem la viera como la mujer de la que se había enamorado, la mujer que había compartido sus sueños y aspiraciones. Cuando Kerem llegó superíndice 3, la encontró superíndice 3 radiante. La saludó superíndice 3 con un beso y le dijo lo hermosa que se veía. Durante la cena, Ande trató superíndice 3 de mantener una conversación superíndice 3n normal, pero la tensión superíndice 3n era palpable. Kerem parecua en superíndice 3 modo, nervioso, como si estuviera ocultando algo. No la miraba a los ojos, evitaba cualquier contacto físico y sus respuestas eran cortas y evasivas. Finalmente Ande decidió superíndice 3 romper el silencio.
Kerem, dijo con voz suave pero firme, tengo algo que preguntarte. Kerem la miru superíndice 3 con preocupación superíndice 3n. Q copyright pasa, ande? ¿Es tú ese siendo honesto conmigo? Kerem dudu superíndice 3 por un instante su rostro se puso pulido y sus manos comenzaron a temblar. Pero luego respondió superíndice 3 con seguridad, siempre lo he sido, ande. ¿Por Q copyright preguntas eso? Ande respiru superíndice 3 hondo y sacu superíndice 3 el informe del investigador de su bolso. Lo puso sobre la mesa frente a Kerem. Esto responde a mi pregunta, dijo con la voz temblorosa. Kerem palideció superíndice 3. Reconoció superíndice 3 el informe de inmediato. Sabía que estaba acabado. Su secreto había sido descubierto, y no había forma de negarlo. Ande y yo. Tartamudeu superíndice 3, sin saber Q copyright decir. Las palabras se atoraban en su garganta, incapaz de articular una excusa creíble. No digas nada, lo interrumpió superíndice 3 ande. Ya su copyright la verdad. Su copyright lo que has estado haciendo con Defne. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Kerem. Lo siento, ande, dijo con voz entrecortada. Lo siento mucho. Fue un error. No quiero lastimarte. Un error, gritó superíndice 3 ande con la voz llena de ira. ¿Crees que esto es un simple error? Me has engao más menosado, me has mentido y me has traicionado. Has destruido todo lo que tenuamos. La rabia y la tristeza se mezclaban en su interior, creando una tormenta de emociones que no podía controlar. Kerem intentó superíndice 3 acercarse a ella, extender su mano para tocarla, pero ande lo rechazó superíndice 3. No te me acerques, dijo con repulsión superíndice 3n. No quiero verte. No quiero saber nada de ti. Ande se levantó superíndice 3 de la mesa y salió superíndice 3 corriendo del restaurante, dejando a Kerem solo y arrepentido. La relación superíndice 3n de Ande y Kerem había llegado a su fin. La prueba de lealtad había sido superada, pero no de la manera que Ande habría deseado. La verdad había salido a la luz, pero a un precio muy alto. Sin embargo, la historia no termina aún. Después copyright S de la ruptura Ande se sintió superíndice 3 devastada, pero también copyright N liberada. Se dio cuenta de que merecía a alguien que la amara y la respetara de verdad, alguien que fuera honesto y leal. Decidió superíndice 3 concentrarse en su carrera, en sus amigos y en su familia. Se dedicó superíndice 3 por completo a su pasión superíndice 3N por la fotografía y logró superíndice 3 un grano con diéresis copyright cito. Su exposición superíndice 3N en la Galería de Arte fue un rotundo U con diéresis copyright cito, y su trabajo fue reconocido a nivel internacional. Se convirtió superíndice 3 en una foto superíndice 3 grafa famosa y respetada, admirada por su talento y su visio superíndice 3N artística. Kerem por su parte se arrepintió superíndice 3 profundamente de sus acciones. Se dio cuenta del error que había cometido al poner en riesgo su relación superíndice 3N con Ande por una simple aventura. El proyecto del rascacielos fue un U con diéresis copyright cito, pero el sabor de la victoria era amargo sin Ande a su lado para compartirlo. Trató superíndice 3 de contactarla varias veces, pero Ande se negó superíndice 3 a hablar con U con diéresis copyright L. Kerem aprendió superíndice 3 una valiosa lección superíndice 3N sobre la importancia de la honestidad y la lealtad en una relación superíndice 3N. La ambición superíndice 3N y el ego no eran suficientes para llenar el vacuo que había creado en su corazón superíndice 3N. Aún más menos os después copyright S. Ande y Kerem se encontraron por casualidad en una exposición superíndice 3N de arte. Ande estaba radiante, segura de sí misma y feliz. Había encontrado la paz y la felicidad que tanto anhelaba. Kerem, en cambio, se veía envejecido y cansado. La vida no había sido amable con él después de la ruptura. Se acercó superíndice 3 a Ande y le pidió superíndice 3 perdu superíndice 3N una vez S. Le dijo que nunca la había olvidado y que siempre lamentará haberla perdido. Ande lo escuchó superíndice 3 con calma, sin rencor. Le dijo que lo había perdonado hace mucho tiempo, pero que no podían volver a estar juntos. Habían tomado caminos diferentes y sus vidas eran ahora muy distintas.
Kerem entendió, aunque con tristeza, que su oportunidad con Ande se había desvanecido para siempre. Se despidieron con un abrazo y siguieron adelante con sus vidas. El final de esta historia puede parecer triste, pero Tambiu Copyright N es un final esperanzador. Ande superó superíndice 3 la prueba de lealtad, no porque Kerem fuera leal, sino porque ella fue leal a su misma. Se dio cuenta de que merecía algo mejor y tuvo la fuerza de dejar a Truth S una relación superíndice 3N que no la aqua feliz. Aprendió superíndice 3 a amarse a su misma y a perseguir sus sueños menos. Y al final, encontró superíndice 3 la felicidad. Encontró superíndice 3 a alguien que la amaba y la respetaba de verdad, y juntos construyeron una vida llena de amor, confianza y alegría. ¿Y Copyright les pareció superíndice 3 la historia de Ande y Kerem? ¿Los impactó superíndice 3 el final como lo prometimos? Espero que sí. Esta historia nos recuerda la importancia de la honestidad, la lealtad y el amor propio en las relaciones. Nos enseña más menos a que a veces, la mejor manera de superar una prueba de lealtad es alejarse de las personas que no nos valoran y seguir adelante con nuestras vidas. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruto Copyright contándoles esta historia. Recuerden que el amor puede ser complicado, pero la verdad siempre sale a la luz. Y a veces esa verdad nos libera y nos permite encontrar la felicidad que merecemos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dejado algo para reflexionar. Me encantaría saber sus opiniones sobre esta historia. ¿Qué copyright hubieran hecho ustedes en el lugar de Ande? ¿Creen que Kerem merecua una segunda oportunidad? Du copyright gemme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme no olviden darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos, llenos de historias emocionantes, consejos amorosos y mucho mood. Hasta la superíndice 3.